Si seguimos como estamos, vamos inevitablemente camino a una hiperinflación. Podemos, como dijo el presidente en su discurso, llegar a niveles de 15.000% anual. Para que se entienda eso en números, hablamos de que una leche pase de valer 400 pesos a 60.000 pesos en el lapso de un año. Nuestra misión es evitar esta catástrofe. Hoy estamos de vuelta frente a una oportunidad histórica, porque finalmente un candidato logró una mayoría absoluta y logró que la sociedad entendiera que este es el problema, entendiera que no hay más plata, que no se puede seguir gastando más de lo que recaudamos. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Como dije antes, no hay plata para pagar más obra pública que, como todos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos y los empresarios. Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios. La política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo. Pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación. Vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. Y lo digo así porque, como dice el presidente, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Tardó, pero arrancó el plan económico, el plan de recortes del gobierno de Javier Milei. No se preocupen, en un día clave como hoy, no es que Maxi Montenegro no está. Maxi Montenegro está ahí, donde tiene que estar, en el corazón de donde surgió hoy la información, que es frente al Ministerio de Economía. Hola Maxi, buenas noches. Nunca con más alegría de verte que hoy. ¿Cómo anda, Javier? ¿Cómo anda, Javier? Muy buenas noches a todos. Sí, estamos arrancando y estamos haciendo el programa especial acá frente a la Casa Rosada, porque bueno, ya vieron todos los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, y tuvimos la oportunidad hace minutos de hablar un poco con el equipo económico para ver cuál era el detalle de las medidas que se anunciaron. Hay muchas cosas que no se anunciaron y que ahora vamos a contar punto por punto de las características efectivamente del plan económico que se está implementando a partir del día de mañana, cuando el Banco Central ponga en práctica todo el nuevo régimen cambiario, el nuevo dólar, con el cual va a iniciar la era Milei, además de una serie de medidas no solamente para importaciones, exportaciones, sino también para pago con tarjeta de crédito, es decir, todo un nuevo sistema para manejarse con el dólar oficial y con los dólares libres, porque va a seguir habiendo una brecha cambiaria, porque está confirmado el cepo, efectivamente, para el mercado cambiario. Si querés, Javi, podemos explicar alguna de las medidas punto por punto. Dale. De lo que ha sido un plan económico. Dale. En el cual yo veo que se juega todo el plan económico a hacer un muy fuerte, lo que llaman sinceramiento de precios, con una devaluación inicial también muy fuerte, con aumento de precios que se van a seguir viendo en los próximos días, muy pero muy importantes, además de lo que ya han ocurrido en la última semana. Y la pregunta es si con todo este plan verdaderamente de shock, en algún momento se logra desinflacionar la economía y cuál va a ser el costo, el nivel de actividad y empleo, sin duda, ¿no?
Voy a un poco a las medidas que ha anunciado el ministro de Economía, Luis Caputo, y después vamos a explicar punto por punto el impacto que tendrían estas medidas. Empiezo por el tema cambiario, por el nuevo esquema que va a haber para el dólar, y después voy a ir a lo que es el ancla de expectativas, que es el ajuste fiscal, que es un ajuste fiscal muy fuerte también, no solamente por recorte de gastos, sino también por suba de impuestos. Desde el punto de vista del dólar, la novedad es que a partir de mañana va a haber un dólar oficial de 800 pesos. Actualmente el dólar oficial de importación y exportación estaba en 360 pesos. Es decir, que es una suba de más del 100% del principal precio de referencia de la economía argentina, que es el dólar oficial. Por el lado de las importaciones, el precio va a ser todavía mayor para pago de importaciones, porque a ese dólar oficial de 800 pesos se le va a sumar para todas las importaciones un impuesto país. Esto no se conoce, no lo anunció Caputo, pero lo tenemos confirmado, un impuesto país del 17,5%. Es decir, sube 10 puntos la alícuota del impuesto país, que actualmente para las importaciones está en 7,5%. Con lo cual el dólar para importar, para todas las importaciones, va a ser a valores de mañana del orden de los 940 pesos. Ese va a ser el dólar de importación a partir de mañana. Esto va a implicar, obviamente, que va a haber suba de precios adicionales, porque a partir de mañana todos los sectores que dependen de las importaciones para formar precios, hay algunos que son directos, por ejemplo, autos, electrodomésticos, electrónica, otros que son indirectos, que tienen distintos insumos, incluso la industria alimenticia, la industria textil. Bueno, todo eso se va a evaluar en un dólar de 940 pesos. Obviamente, la mayoría de los productos en la Argentina ya no estaban evaluados en el dólar oficial de 360 pesos, pero tampoco estaban a un dólar de 940 pesos, que es prácticamente lo que teníamos hasta la semana pasada del dólar libre, con lo cual va a haber un aumento de precios adicional y generalizado en la economía como parte de este sinceramiento o este nuevo dólar tras la devaluación. Por el lado de las exportaciones, el nuevo dólar de exportación también va a ser el dólar oficial de 800 pesos, pero se va a mantener la fórmula de que el 80% de las exportaciones se liquiden en ese dólar de 800 pesos, en ese dólar oficial, y el 20% restante se puede hacer en el dólar contado con liquidación, que actualmente hoy estaba alrededor de 1.050, 1.100 pesos. De nuevo, eso da un dólar también elevado, arriba de los 900 pesos, u 850 pesos, para las exportaciones. La novedad con el tema exportaciones, así como en las importaciones se sube el impuesto país 10 puntos, de 7,5% a 17,5% generalizado. En las exportaciones, de nuevo, otra de las cosas que va en contra de, si se quiere, la filosofía del presidente Javier Milei, pero al parecer ha primado el pragmatismo y la necesidad de cerrar el déficit fiscal, va a haber una generalización, ahí están, digamos, los apoyos para Milei del paquete económico que se acaba de anunciar. Recibió una ya me das el pie de las retenciones a las exportaciones, que va a ser generalizado del 15%, salvo la soja, que se va a mantener en una retención del 30%. Actualmente todo el resto de los productos, ya sean agropecuarios como productos industriales, van a tener una retención del 15% para exportar. Esto es, hay muchos productos que hoy tienen una retención menor, trigo, maíz. Hay otros que directamente no tienen retención, que se les ha quitado la retención, que son economías regionales, el tema del vino, el tema de los cítricos, distintas economías regionales que van a pasar a tributar el 15% de retención a las exportaciones. Esto obviamente se plantea porque se le sube al exportador, se le más que duplica el tipo de cambio oficial y se le aplica entonces una retención que también va
a servir para recaudar, para que el fisco tenga un ingreso fiscal adicional. Yo creo que el gran interrogante con estas nuevas medidas del sistema cambiario que mañana va a precisar el Banco Central es dónde se ubica la brecha cambiaria, dónde se ubican a partir de mañana los dólares libres. La expectativa del equipo económico es que la brecha cambiaria, que los dólares libres no se disparen, es decir, que los dólares libres estén alrededor de una brecha de a lo sumo 30-40% respecto a este dólar de importación y el dólar de exportación, pero bueno, vamos a ver qué pasa mañana. En gran medida eso va a depender también de la credibilidad de este anuncio y de este paquete. Eso es por el lado desde el tipo de cambio y del dólar. Insisto, son medidas fuertes porque estamos hablando en la historia argentina, pocas veces, el último ejemplo fue la salida del 2001, pero pocas veces ha habido una devaluación de más del 100%, es decir, una suba de una vez del tipo de cambio oficial, que es precio de referencia de la economía, de 360 a 800 pesos. Insisto, esto va a tener inicialmente un impacto inflacionario adicional al que hemos visto en las últimas semanas. Se está hablando de un diciembre que puede tener una inflación perfectamente en el orden del 30%. Estamos hablando de un cimbronazo muy, pero muy fuerte desde el punto de vista del impacto inflacionario. Después, si querés, Javier, podemos hacer algunas consideraciones respecto a esta devaluación y qué pasa, por ejemplo, con los combustibles, que se fijan directamente en el precio vinculado al precio del dólar oficial. Bueno, van a negociar con las petroleras que los aumentos de combustible adicionales que se van a dar a partir de la semana que viene no sean directos, es decir, que no sea un nuevo aumento directo del 80 o del 100% de los precios de los combustibles, sino que eso tenga algún sendero de ajuste para los próximos meses. Eso desde el punto de vista del nuevo dólar que va a regir en la era Milei. Una cosa más que quiero aclarar, Javi, si te parece, sí, respecto al pago de tarjetas de crédito al exterior, ¿no? Que es el que hace turismo en el exterior o el que compra cosas desde el exterior. Se va a eliminar el anticipo de bienes personales, la retención de bienes personales, pero se va a mantener como recargo al dólar oficial para pago con tarjeta de crédito de compras al exterior, se van a mantener las retenciones de impuesto a las ganancias y el impuesto país del 30%, con lo cual los pagos con tarjeta de crédito se van a encarecer muchísimo con pagos al exterior. Va a ser el 800 pesos inicial más un 65% de impuestos, lo cual va a dar un dólar arriba de 1.300 pesos para pagar tarjeta de crédito al exterior, ya sea porque alguien está haciendo consumos en el exterior con la tarjeta de crédito o porque está comprando cosas vía Amazon o alguna compra que se haga al exterior. Obviamente este dólar tarjeta de más de 1.300 pesos, el tipo de cambio oficial nuevo a partir de mañana 800 pesos más 65% de impuestos, también va a impactar sobre el costo de todas las aplicaciones o los servicios que se pagan al exterior como Netflix, Google, los distintos portales de stream y distintas aplicaciones, Javier. Sí, tenemos, cuando vos quieras, repasar las 10 medidas una por una. También estamos viendo ahí en vivo la presencia de Milei en la festividad de Hanukkah, acá en una plaza de Palermo, y también tenemos para contar el primer gran apoyo de las medidas que anunció el ministro Caputo, que es nada más y nada menos que de la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Vamos a repasar entonces punto por punto las 10 medidas de recortes que anunció el ministro Luis Toto Caputo. Primer punto, no se renuevan los contratos laborales en el Estado que tengan menos de un año de vigencia. El punto 2, se suspende la pauta publicitaria del Gobierno Nacional por un año. El 3, se reducen la cantidad de ministerios y secretarías. Punto 4, reducción al mínimo de las transferencias discrecionales a provincias. No se eliminan, se reducen al mínimo. Vamos a ver cuánto es ese mínimo. Punto 5, la eliminación de las licitaciones de obra pública
y la suspensión de la ejecución de las obras licitadas que aún no arrancaron. El punto 6, se reducen los subsidios a la energía y al transporte, particularmente en el caso del transporte en la zona AMBA, donde hay una discriminación respecto a lo que se paga en el resto de las provincias. El punto 7, el congelamiento, atención con esto, de los planes potenciar trabajo a los valores de 2023. Se van a licuar, es uno de los principales planes sociales de asistencia, se van a licuar por la disparada inflacionaria. Ojo con lo que puede pasar ahí. Punto 8. La segunda novedad, la primera novedad fue los subsidios, el congelamiento a los potenciar trabajo, porque todo lo anterior ya se sabía, ya lo venía anunciando incluso el vocero Manuel Adorni. El punto 8, el dólar a 800, con un aumento del impuesto país a las importaciones, que como vos decías, Maxi, no se dio la cifra. Lo que tenemos es que va a subir 10 puntos, del 7 al 17, y se aumentan las retenciones de exportaciones no agropecuarias. Placa 9 es el reemplazo de la CIRA, del polémico manera de cómo se importaba del sistema, para la importación sin autorización previa. Se reemplazan las CIRAs por un sistema de importación sin autorización previa. Y la última medida, para paliar un poquito en los sectores más vulnerables, se duplica el valor de la AUH y se aumenta un 50% la tarjeta alimentar. Si querés podemos escuchar, Maxi, lo que decía Caputo exclusivamente sobre el tema del dólar. No. Vos decime, lo escuchamos. Dale. Javier. Vamos, 8. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario. Finalizada esta emergencia, vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación, que son un gravamen perverso, que claramente no nos gusta y que entorpece el desarrollo argentino. Maxi, te cuento que escribió en un tuit Cristalina Georgieva. Dijo, recibo con beneplácito las medidas decisivas anunciadas hoy por el presidente Milei y su equipo económico para abordar importantes desafíos económicos de Argentina. Es un paso importante hacia el restablecimiento de la estabilidad y la reconstrucción del potencial económico del país. Sí, Javier, ahí déjame aclarar que con los anuncios del ministro Caputo, que las retenciones se generalizan para todas las exportaciones, salvo la soja. Va a ser 15% para todas las exportaciones. Como decía, inclusive las exportaciones de economías regionales, el trigo, el maíz, todo va a estar grabado con 15% de retención a la exportación. No es solamente que se generalizan para las exportaciones no agropecuarias, sino que lo que quería decir ahí Caputo es que se mantiene el esquema de retenciones para la soja, actualmente en el 30%, y se generaliza el 15% para todos, sean exportaciones industriales, sean exportaciones agropecuarias, economías regionales, cualquier tipo de venta al exterior va a tener 15% de retención a la exportación. Y el otro tema que no estaba precisado y que estamos dando ahora la información es que el impuesto país por encima del dólar oficial que va a empezar a regir a partir de mañana de 800 pesos, el impuesto país va a ser 17,5%, 10 puntos más al que existe actualmente para las importaciones, lo cual va a llevar
el dólar de importación alrededor de 940 pesos. Y esto es lo que va a generar, como les contaba, un impacto adicional sobre los precios de toda la economía. Ahora, yendo al capítulo fiscal, que el gobierno dice y el equipo económico dice es el ancla principal, es la base. Caputo se dedicó a explicar en la primera parte de su discurso que la causa última de la inflación es el déficit fiscal. La emisión monetaria, en todo caso, es consecuencia del déficit fiscal. Explicó que la causa de la inflación o la causa de los problemas de la Argentina no era la inflación, que en todo caso es un resultado, una consecuencia, es la fiebre, no era la deuda, no era el dólar, sino que era el déficit fiscal y la emisión monetaria para financiar ese déficit fiscal. Entonces avanzan con un ajuste fiscal muy fuerte, que parte de recortar gastos del sector público por 3 puntos del PBI y parte también por aumentar impuestos, recaudación de impuestos, por alrededor de 2.2% del PBI. Parte de los aumentos de impuestos era lo que decíamos, la generalización de retenciones del 15% para todas las exportaciones que no sean soja y el impuesto del 17,5%, el impuesto país para todas las importaciones, generalizado para todas las importaciones. Pero también, atención que va a haber un esquema también de adelanto, por ejemplo, de bienes personales. Que eso no fue anunciado por Caputo, porque eso va a ir dentro de la ley ómnibus. Todo lo que anunció hoy el ministro Caputo es lo que va a ir por decreto, que se va a aplicar inmediatamente, ya sea con normas del Ministerio de Economía o del Banco Central a partir de mañana. Pero atención que hay también todo un tema de aumentar los anticipos de bienes personales en un esquema en el cual se va a dar incentivos para que el que anticipe pago de bienes personales pueda tener una alícuota menor. Eso va a ir en la ley. También en la ley ómnibus van a buscar eliminar la indexación de las jubilaciones, es decir, la movilidad previsional. Ese va a ser un tema muy controvertido. Reconocen en el equipo económico que los jubilados van a perder violentamente estos meses frente a la inflación y dicen que la ley de movilidad en esta instancia no los está protegiendo. Entonces van a buscar por ley, es otro tema muy controvertido, hay que ver si tiene los apoyos en el Congreso, eliminar la movilidad previsional, es decir, que en las jubilaciones no se ajusten como hasta ahora cada 3 meses por una fórmula que combina la recaudación previsional y el RIPTE, el índice de salarios en blanco. Esta es otra de las cosas que va a ir en la ley ómnibus y que hoy no estuvo dentro de los anuncios de Caputo, del ministro de Economía, porque esos anuncios tienen que ver con las cosas que se van a hacer por decreto. Yendo a las cosas que se van a hacer por decreto, voy al tema fiscal, al ajuste que se está planteando del gasto público. Vos explicabas que está todo el tema de reducción de personal, de congelamiento de vacantes, de dar de baja los contratos que tengan menos de un año. También hay ahí todo un capítulo referido a las transferencias a provincias. Piensan reducir las transferencias discrecionales a provincias, que actualmente es 0,7 del PBI. Al mínimo. Piensan reducirlas en 0,5 al mínimo, a 0,2% del PBI. Eso va a ser seguramente un punto de conflicto grande con los gobernadores, que a su vez tienen senadores y diputados, porque muchas de esas transferencias son también obra pública que se hace en las provincias. Lo que vos contabas, una reducción también fuerte de la obra pública, todas las obras públicas que no se hayan iniciado se van a dar de baja y no se van a licitar nuevas obras públicas financiadas por el Estado Nacional. Ahí piensan también en una reducción de la inversión en obra pública como parte del ajuste fiscal. Y creo yo que es el tema que todo el mundo está viendo con más atención, cómo se van a eliminar o reducir
los subsidios energéticos y al transporte. Recordemos que esto tiene que ver con, sobre todo en el área metropolitana, con las tarifas de luz, de gas, de agua y también con el boleto de colectivo. En este sentido, también hay un cronograma para aplicar los recortes de subsidios energéticos y de transporte. Quieren reducirlo en esta primera etapa, en este año, de 2 puntos del PBI a 1,3% del PBI, pero dicen que esto recién se va a empezar a aplicar a partir de febrero, es decir, que no habría aumentos adicionales de servicios públicos ni en diciembre ni en enero, y que según cómo se haga el cronograma de segmentación de subsidios, esto empezaría a aplicarse a partir de febrero. Vamos a ver si esto tiene que ver con tratar de no aplicar, obviamente, todo el ajuste tarifario junto con la devaluación, la disparada de precios y el ajuste de combustibles, todo junto, porque obviamente dispararía fuertemente todavía más todo el proceso inflacionario. Maxi, yo lo que estoy viendo es que la filosofía de fondo... Sí. Maxi, interrumpo un segundo porque te quiero preguntar algo sobre el dólar en particular, pero quiero guiar a nuestra audiencia de que mientras vos nos estás explicando el alcance de las medidas económicas, estamos viendo en vivo la ceremonia donde está el presidente Javier Milei en una plaza en Palermo por Hanukkah, una festividad judía. Está acompañado, está flanqueado por Eduardo Elstein, de un poderoso grupo empresarial, y está flanqueado por Patricia Bullrich. También vimos a Ramiro Marra, a la diputada Ahmeyet, y no sé si alguna otra figura que está muy cerca de Milei. El ministro de la Ciudad de Buenos Aires, García Moritán. Ajá. Entre los invitados estaba Jorge Macri, no lo vemos en imagen, pero había confirmado que iba a asistir. Bien. El encendido de la sexta vela de Hanukkah, en conmemoración de los asesinados en el ataque de Hamas en Israel para pedir por la liberación de los rehenes. Ese es el sentido de esta celebración religiosa. Lo que te quería preguntar sobre el dólar, Maxi, es que vos contabas que el equipo económico tiene la expectativa de que frente a un dólar oficial de 800, la brecha con el blue, con, no sé, los dólares financieros van a seguir existiendo, ¿no? El contado con liqui, el dólar MEP, eso va a seguir existiendo mañana. Sí, van a seguir existiendo. Bien. Sí, porque hay cepo, porque para acceder al mercado de cambios oficial no va a poder acceder cualquiera. Por ejemplo, para acceder a comprar dólares para atesoramiento no se va a poder. Si alguien quiere comprar 200 dólares, eso se elimina. No va a poder alguien comprar dólares al tipo de cambio oficial para guardárselo en el colchón o guardárselo en la caja de seguridad. Si alguien quiere comprar dólares, va a tener que ir a comprarlo al dólar financiero, al dólar MEP o directamente al dólar blue, pero no va a poder hacerlo en el tipo de cambio oficial de 800 pesos. ¿Y el Banco Central va a seguir interviniendo en el mercado de los dólares financieros? Como para mantenerlos dentro de esa brecha, dentro de esa brecha del 30-40% del equipo que espera el equipo económico, para que esté 1.000, 1.100 pesos. No van a intervenir en los dólares financieros, no van a intervenir en los dólares financieros. De hecho, ahí va a haber cierta oferta porque el 20% de las exportaciones se van a liquidar, se van a vender en el dólar financiero de contado con liquidación. Pero un punto muy importante, que lo acaban de aclarar en el equipo económico, están reunidos en este momento con un grupo de economistas explicándoles punto por punto las medidas y pudimos acceder efectivamente a toda esa conversación que está habiendo en este momento con los economistas. Y es algo que no aclaró Luis Caputo cuando hizo la presentación, que una vez fijado el dólar de 800 pesos, con los impuestos del país para la importación, con las retenciones del 15% para todas las exportaciones, ese dólar oficial se va a actualizar con lo que se llama un crawling peg, es decir, con las famosas mini devaluaciones diarias, pero va a ser mini devaluaciones muy, pero muy pequeñas, porque ese dólar oficial se va a actualizar en una regla de solo el 2% mensual.
Yo no sé si esto lo va a aclarar mañana el Banco Central, pero estamos anticipando algo que en privado el ministro Caputo explicaba a los economistas, que ese dólar oficial va a ir subiendo a ritmo de solo el 2% mensual. Ese obviamente va a ser un incentivo para los exportadores para que vendan rápido la mayor cantidad de dólares que tengan, porque si esperan, obviamente si la inflación de diciembre es 30%, les conviene estar vendiendo los dólares ahora, porque dentro de un mes el dólar oficial va a subir solo 2%. ¿Se entiende? Sí. Pero bueno, es parte del ancla que quieren lanzar, habiendo producido una devaluación muy fuerte, recordemos que el dólar oficial pasa de 360 pesos a 800 pesos, una suba del más del 100%, quieren que el ancla sea todo el anuncio del paquete fiscal de ir a déficit cero total en el año 2024, pero que la otra ancla sea el tipo de cambio oficial, es decir, que el tipo de cambio oficial se va a ir devaluando solo 2% por mes. Maxi. Ahora, déjame hacer una consideración respecto a lo que yo estoy viendo de este paquete económico. Yo estoy viendo que es un paquete económico muy contractivo, es un paquete económico que apuesta en este momento a sincerar todos los precios de la economía, a liberar todos los precios de la economía y que apuesta en algún momento a tratar de matar la inflación, pero básicamente porque la gente no tenga peso en el bolsillo para poder gastar o para poder consumir. Es decir, es un paquete económico muy tradicional en línea con los paquetes económicos del Fondo Monetario, muy contractivo. Esto significa que vamos a atravesar en los próximos 2 o 3 meses una caída muy fuerte del nivel de actividad, una caída del empleo también muy importante, más la caída del salario real, que va a ser obvia y evidente para la mayoría de los trabajadores, porque nadie va a poder actualizar un 30% sus salarios en diciembre o seguir el ritmo de la inflación, lo mismo los jubilados, lo mismo distintos sectores sociales y en especial los sectores que están por fuera del empleo registrado, asalariado, formal y demás, ¿no? Entonces, el planteo es que todas las medidas apuestan a tratar de retirar lo más rápido posible la cantidad de pesos que haya dando vuelta en la economía y tratar de generar dólares para que puedan, de alguna manera, recomponer las reservas del Banco Central. Eso teóricamente luce correcto. Ahora, en la práctica, uno ve que van a ser meses de una caída del salario real, del empleo, del consumo, del nivel de actividad muy, muy fuerte y creo yo pone en duda la sustentabilidad política y social que pueda tener este plan de estabilización. De hecho, la experiencia, y esto de alguna manera tengo entendido que ha sido parte de la discusión con el ministro Caputo y los economistas, de si no era necesario utilizar algunos elementos más heterodoxos en este plan, que es, insisto, un plan brutalmente ortodoxo, un plan calcado de los planes de ajuste del Fondo Monetario, si no era necesario utilizar algún otro tipo de instrumentos para tratar de cortar la indexación en esta economía y frenar las remarcaciones excesivas por falta de coordinación entre salarios, precios en estos meses, para que el trabajo no lo haga directamente solo el mercado a través de una caída muy fuerte del empleo, del nivel de actividad y de los salarios reales. Yo creo que el gran riesgo que tiene este plan de estabilización, llamémoslo así, aunque inicialmente parece hasta ahora solo un plan de sinceramiento de precios o de liberación de precios, es que la caída del nivel de actividad, el aumento de la desocupación sea muy fuerte y ponga una tensión social muy grande en una economía, en una sociedad que ya está con 43% de pobreza. Maxi, en este paquete de medidas, por lo menos en una primera vista de lo que anunció Caputo, no se vio lo que repitió mucho Milei en la campaña, que es que el ajuste lo iba a hacer la casta. ¿Hay dentro de estas medidas alguna que ajuste a la clase política? Y te sumo, sí, de las charlas que pudiste tener vos con los funcionarios de economía,
¿Va a haber un segundo paquete de medidas en algún momento o por ahora es este el plan que tiene el gobierno? No, acá hay sí lo que se llaman medidas que pueden ser importantes desde el punto de vista del discurso político, que apuntan a recortar el número de ministerios. Efectivamente, se redujo a la mitad el número de secretarías, de subsecretarías, de personal político en la administración pública, de recorte también de contratos, de asesorías, de todo lo que se llama el gasto político en la administración pública. Eso es importante desde el punto de vista de la señal a la sociedad, de que también hay un ajuste en el cual se involucra la política, pero desde el punto de vista de los números macro, de los números del ajuste fiscal importante, son números que van a impactar en toda la sociedad y en particular en la clase media. Cuando estamos hablando de los aumentos tarifarios por la quita de subsidios, tiene que ver con más tarifa de servicios públicos. Te cortamos un segundo, Maxi. Maxi, te cortamos un segundo, Sí. que está hablando Milei en el acto por Hanukkah. Y con mucho más sentido en el momento que nos toca vivir en Argentina. En ese sentido, también días atrás recibí los comentarios del rabino Jacobson, que justamente hablaban de la relación entre esta fiesta de Hanukkah, que es la fiesta de la luz, y la situación en la cual nosotros vivimos. Porque en el fondo, la principal lección es que la luz se impone sobre la oscuridad. Y después de tantos años de oscuridad y ocultismo, va a salir la luz. Y eso va a ser una revolución moral, porque lo vamos a hacer desde los valores. Por lo tanto, no hay oscuridad que se haya logrado imponer a la luz. Es más, hay un proverbio chino que dice: no maldiga la oscuridad, prenda una vela, lo vamos a hacer. También esta fiesta es importante porque, entre otras cosas, señala el triunfo de los pocos sobre los muchos, señala el poder de la fe y el poder de aquellos que, siendo pobres, se impusieron sobre los poderosos. Por lo tanto, estamos frente a una fiesta de mucha luz, y en función de ello, siempre nosotros hemos hecho referencia a la cita del primer libro de Macabeos 3:19, que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Y sabemos que las fuerzas del cielo van a apoyar a la Argentina y sobre todo va a apoyar a Israel en este momento. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Muchas gracias, señor presidente. Y damos la bienvenida a la vicejefa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Clara Mucio, por favor. Bien, ahí también veíamos a Waldo Wolf, flamante ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Viva la libertad, carajo, en una festividad, ¿no?, religiosa de la comunidad judía. No sé si pegaba, pero bueno, se saca las ganas Milei, es presidente, puede hacerlo. Volvemos a estar en contacto con vos, Maxi, donde nos explicabas el tema del dólar. Sí. Sí, yo quería contar, digamos, en base un poco a las conversaciones que tuvimos ahí con el equipo económico hace un rato en Casa de Gobierno.
y en este momento están explicándole el programa a los economistas, el equipo económico, para ver un poco el detalle, lo que hay detrás, lo que no anunció Caputo. Es que yo veo que es un programa, y ellos mismos reconocen que es un programa de ajuste fiscal y un programa de sinceramiento de las variables que en última instancia busca bajar la inflación, pero a costa de una recesión muy fuerte y una caída del empleo muy fuerte en los próximos meses. El mecanismo de transmisión a que lleva que los aumentos de precios que en el propio equipo económico reconocen han sido muy grandes. Reconocen que, de hecho, en las últimas 2 semanas ha habido aumentos de alimentos en los supermercados de más del 100%, con la caída del fideicomiso del trigo o con la caída de los precios justos. Reconocen también que la inflación está corriendo al 7-8% semanal, con lo cual no descartan que la inflación de diciembre pueda ser de 30% o más, y eso va a depender del impacto que tenga a partir de mañana la devaluación muy fuerte, la suba de más del 100%, como decíamos, con el nuevo dólar oficial de 800 pesos. Y va a también depender de cómo se haga el esquema, por ejemplo, de aumento de combustibles. Van a tratar de que las petroleras no hagan un aumento directo ya a partir de la semana que viene, sino que eso pueda negociarse para que se haga más gradualmente. Pero igualmente, en última instancia, lo que plantean es que el freno a los precios va a estar dado porque la gente no va a tener pesos para convalidar semejante suba de precios. Es decir, que el salario va a quedar tan encogido respecto a la suba de precios que no van a poder seguir remarcando, y eso le va a poner un freno a la suba de precios. Dicho de otra manera, por ejemplo, hoy ha habido una fuerte suba del kilo vivo de la hacienda en Cañuelas, entre 25 y 35%. Ya hay carnicerías y supermercados que están poniendo la carne en 7.000 pesos el kilo. Hace una semana estaba en 5.000, 6.000 pesos. No se descarta que la semana que viene pueda haber un precio promedio de la carne de 8.000 pesos. Pero va a depender de lo que convalide el consumidor en base a los pesos que tenga en el bolsillo. Y me parece que esa lógica, donde están viendo que en última instancia el freno a la inflación, no en diciembre, porque en diciembre ya con las remarcaciones está jugada y la estampida de precios es brutal, sino a partir de enero y febrero se va a dar por una caída muy grande del consumo, una caída muy grande del empleo, una caída muy grande del nivel de actividad. Y yo creo que eso va a poner en mucha tensión a todo el sistema social y político, y ese es el gran interrogante, si se puede mantener, en todo caso, el timón en esta dirección, con lo que vamos a ver a partir de la semana que viene. Y después lo que te decía, hay algunos elementos que no se han anunciado, que van a estar en la ley ómnibus que manden al Congreso, que van a generar una conflictividad política adicional. Por ejemplo, la eliminación de la movilidad previsional, es decir, que los jubilados no tengan más la movilidad previsional. El argumento va a ser que se va a volver a dar aumentos por decreto para los jubilados, porque igualmente con la actual fórmula de movilidad previsional los jubilados se están perdiendo fuertemente frente a la inflación. Pero bueno, me parece que esa ha sido una discusión muy grande, porque ha ocurrido siempre lo mismo, ¿no? En los distintos gobiernos, pasó en su momento en el gobierno de Mauricio Macri, que cambió la fórmula de movilidad previsional, pasó en el gobierno de Alberto Fernández y la cambió Guzmán. Es decir, de alguna manera los equipos económicos buscan desindexar el gasto público, buscan que el gasto público no tenga la indexación de la inflación pasada o de los salarios pasados, y creo que esto, en medio de la tensión que va a generar la devaluación, la suba de precios, la caída del empleo y de actividad durante el verano, bueno, va a generar un escenario, me parece, políticamente muy conflictivo, más allá de que Milei, si se quiere, está aprovechando, este es el segundo día de gestión del presidente, está aprovechando el inicio de su gestión para ir con un plan de shock muy, pero muy duro.
Maxi, volvemos en un ratito, vamos a hacer un brevísimo corte para darle un cierre a este paquete de medidas. Así que volvemos en un ratito al móvil desde la Casa Rosada, del Ministerio de Economía, donde está Maxi Montenegro, en un día muy caliente sobre las medidas económicas. Maxi, volvemos al supermóvil que hicimos hoy, un lujo, desde ahí, desde Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno y al Ministerio de Economía, comentando las novedades de hoy del paquete que anunció el ministro de Economía Caputo. Así es, Javier, gracias y gracias a Diego de Nicolás, que nos prestó acá el móvil. Diego, estuviste toda la tarde, fue un día de mucha tensión acá en Casa Rosada y también en el Ministerio de Economía, a la espera de los anuncios. Sí, sobre todo porque se demoraba, nadie sabía si era cuestiones de fondo, cuestiones de forma, todo hace suponer que fueron cuestiones de forma para cambiar un poco ese fondo que estaba Caputo. Fíjate que no fue en el microcine del Ministerio, sino que fue una biblioteca de fondo con otra puesta en escena diferente, por lo tanto se ve que lo tuvieron que regrabar varias veces para corregir estos temas. Exactamente, y hicimos acá el programa especial desde este mismo lugar porque tuvimos la posibilidad de hablar con los integrantes del equipo económico para que cuenten los detalles que anticipamos de las medidas y lo que no estaba en la letra chica del anuncio del ministro Caputo, que estuvo entre la Casa Rosada con el equipo económico y el Ministerio de Economía. Estuvo yendo y viniendo para reunirse con economistas y también para dar algunas precisiones en particular de los anuncios. Mañana, a primera hora, antes de que abran los bancos, a las 9 de la mañana, va a estar Santiago Bausili, reunido con los principales bancos del sistema financiero. Ahí lo que va a anticipar Bausili, además de cómo es todo el nuevo régimen cambiario, con el nuevo dólar oficial de 800 pesos, cómo se va a hacer todo lo que contamos, la liquidación con tarjeta de crédito, que van a terminar siendo un dólar de alrededor de 1.300 pesos, y otros detalles del sistema cambiario. Lo importante es que Bausili va a anunciar qué va a pasar con las LELIQs, es decir, cómo se va a hacer el proceso de canje de las LELIQs por bonos del Tesoro Nacional. El Tesoro Nacional va a subir las tasas de interés. Vamos a ver qué hace el Banco Central, si también sube la tasa de interés después de esta devaluación muy fuerte que se ha anunciado en el día de hoy y que se aplica a partir de mañana. Y sobre todo, atención con esto, porque mañana Bausili, el presidente del Banco Central, va a contar cómo es el mecanismo para que las empresas cancelen la deuda comercial por importaciones con el exterior. Hay más de 25.000, 30.000 millones de dólares de importaciones que se realizaron este año y que no se pagaron al exterior. Voy a dar un anticipo. Va a haber un bono del Banco Central para reconocer parte de esa deuda a las empresas que van a poder comprar con pesos ese bono que va a emitir el Banco Central. Esto es muy polémico porque estamos hablando de una deuda privada, es decir, es deuda que los privados tienen con el exterior, pero va a haber un mecanismo de un bono del Banco Central para que algunas empresas puedan usar ese bono para tomar financiación en el exterior y ir regularizando esa deuda. Pero insistimos, el cepo también continúa, no se pueden comprar dólares al tipo de cambio oficial. Bien. Y tampoco obviamente las empresas van a poder acceder al dólar oficial para pagar esa deuda. Gran adelanto, Javi, ¿cerramos desde ahí? Maxi, gran adelanto, pero te tengo que cortar, vos sabés, 9:01 de la noche, sí, 21, viene 0:1. Ya está acá. Viene Trebuch. Sí, ya está acá Esteban Trebuch. Nos reencontramos mañana. Claro, ya está acá Esteban Trebuch con toda la info, toda la data. Y nosotros nos tenemos que ir, le tenemos que dejar. Nos vemos mañana.